Hola, hoy vamos a hablar un poco acerca de los primeros pobladores de nuestro municipio, en concreto pues de la cabecera municipal de Guamal, tanto en el periodo prehispánico como en el periodo como tal de la fundación del municipio y del origen de su nombre. Acerca de los pobladores prehispánicos, partiendo de lo registrado por Geneco Rangel Pava en el país de Pocahú, hemos sostenido que los indígenas pocahúes eran pertenecientes o eran tributarios o una etnia más pequeña que hacía parte de la gran nación chimila, pero esto no es correcto. Eh, los pocahúes, como dicen varias fuentes históricas, eran parte de la etnia malibú. Los malibú se dividían en pocahúes o los malibúes de las lagunas, los sondaguas o los malibúes del río y los mocaná que habitaban hacia el litoral, la parte norte, lo que hoy en día podríamos llamar Bolívar y Atlántico. Este mapa de mediados a finales del siglo XVI nos va a permitir ver que había muchos grupos indígenas en la gobernación de Santa Marta y que, como yo les comentaba ahorita, cerca a las ciénagas de Zapatosa principalmente y también La Rinconada, Chimila, Chilloa, estaban los pocahúes, los ondaguas estaban a la orilla del río. Se estima que entre Tenerife y Tamalamec, mientras que los chimilas estaban más ubicados hacia el centro del departamento. Estos indígenas malibúes, como dice la cita del doctor Rachel Dolmatov, ya a finales, mediados del siglo XVI estaban muy mermados, muy diezmados, lo que significa que para cuando llegó la fecha de la fundación de Guamal ya ellos no estaban en los territorios que se les han atribuido. Esto lo podemos evidenciar en este mapa que ya del primer cuarto del siglo XVIII, unos 22 años antes de la fundación oficial de Guamal y 17 años de la primera mención que se hace como tal de Guamal como un hato de ganados o como un punto desde el cual se llevó ganados junto a regiones de loba, junto a regiones de acá de calenturas, hacia Santa Marta y hacia Cartagena. Allí podemos ver toda una gran cantidad de territorio a la cual no se le atribuye un pueblo como se atribuía en el mapa anterior. ¿Qué sucedía? Que los españoles, por un lado, a todos los indígenas que no estaban bajo su dominio y que se les resistía, los llamaban chimilas. Y por otra parte, los mismos indígenas, aprovechándose de la gran fama de guerreros que tenían los chimilas, para atemorizar a todos los demás, se hacían llamar chimilas. Entonces, había una doble situación que hacía llegar a pensar que muchos de los indígenas que estaban en algunas partes de la gobernación fueran chimilas cuando en realidad no lo eran. Por eso, muchísimos autores llaman a los pocahúes, a los ondaguas o a algunos otros pueblos como chimilas siendo malibúes. Otro asunto que es bastante importante revisar y es el hecho de que se dice que el sitio en donde se fundó Guamal era donde estaba ubicado un cacique de nombre Melambo, y para esto se recurre a una cita de Juan de Castellanos en las elegías de varones ilustres de India, en donde se nombra a este cacique. Resulta que, indagando, haciendo una comparación entre la obra de Fray Pedro Simón y de Juan de Castellanos, yo encontré que había un cacique de nombre Malambo, el cual guardó en sus dominios, en lo que actualmente es el departamento del Atlántico, dos bergantines que venían procedentes de Santa Marta, entraban por el delta del Magdalena e iban buscando el interior de la gobernación. Naufragaron. Este Malambo tenía buenas relaciones con los españoles aparentemente, pero en Támara, que era la capital de los pocahúes, lo que actualmente es el corregimiento de Belén, en el Banco, se fraguó una emboscada a los españoles. Allí hirieron a un señor Juan de Gallegos, y esta herida en un ojo con una flecha
me permitió identificar que en las dos obras, en las dos crónicas, se está hablando del mismo personaje. También el profesor Salcedo del Vilar de Monpós hace una descripción de todos los indígenas que llegaron o jefes indígenas que llegaron a esa emboscada. Hilando entre esas tres fuentes históricas, se puede identificar que ese cacique Melambo que se cita, a donde habría llegado supuestamente Fernando de Mier y Guerra, en realidad era el cacique Malambo del actual municipio de Malambo en el departamento del Atlántico. Allí ya hay otra cosa que tenemos que revisar en cuanto a la historia de Guamal. No había ese tal cacique Melambo, sino que era el mismo Malambo. Fue entonces Guamal fundado sobre lo que antes era un pueblo indígena. La respuesta sería que no. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucede con Santa Teresita o con Playas Blancas o con otros pueblos como Venero, no se encuentra tan fácilmente restos materiales arqueológicos. Hay solamente de manera superficial, a simple vista, ningún resto en el lugar fundacional de Guamal. Ni siquiera en toda la cabecera municipal, con todas las excavaciones para obras, se han encontrado. Pero hay otros sitios cercanos a las ciénagas en donde sí se han encontrado, y también hacia el kilómetro 28 hay otros puntos en donde se han encontrado restos de este tipo. Guamal no parece haber sido fundado sobre un pueblo indígena previo. La fundación de Guamal se llevó a cabo el 16 de julio de 1747. Sin embargo, acerca de este evento no tenemos un acta. No tenemos un acta de fundación en donde se describa el proceso de eso. Tenemos dos matrículas, una de agregación y otra de fundación. En la primera lo que se hace es la relación de todas las personas que se trajeron desde unos sitios cercanos para iniciar el poblado de lo que es el actual Guamal. En la segunda se da por concluido el proceso cuando ya hay una iglesia, hay una cárcel, hay un capitán que rige, digamos, en lo civil y militar, y hay un cura. Cuando ellos llegan al principio, que se hace la primera matrícula, no está todo esto definido y apenas se está comenzando el proceso de traer las personas, que no era que estaban todas, digamos, bajo su gusto, por su propia voluntad, acercándose a este o a cualquier otro municipio recién fundado. Muy particular y que nos permite saber el origen del nombre de Guamal, y es acerca de un documento que firma el mismo Fernando de Mier y Guerra, que es que la agregación de Guamal, es decir, lo que hoy día conocemos como Guamal, se realizó con unas personas traídas desde ya otro punto, otro sitio que también era conocido como Guamal y que queda en lo que nosotros conocemos actualmente como la Sabana de Marañón. Considerando esto, es incorrecto, y no sabemos de dónde haya sacado la información Geneco Rangel Pava, de que se hayan traído a los primeros pobladores de la recién fundada Nuestra Señora del Carmen de Barrancas de las Bocas de Guamal. Las Bocas de Guamal es un punto por Coyongal, en el terreno del actual Pinillos, en donde se ubica ya casi la unión del río Cauca con el río Magdalena. Guamal termina siendo de esta manera más bien un pueblo fundado a partir de una rochela, de un grupo de personas que estaban dispersas en la región, que eran de diferentes razas. En la matrícula de agregación de Guamal se habla de indios, de zambos, de negros, de mulatos, de blancos, pero no se habla de indígenas. Y debemos también reformular esta forma de ver nuestra historia. No es claro que en Guamal existieran indígenas cuando se fundó, ni antes de su fundación. No sé qué les parezcan a ustedes estos datos, si están de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo conmigo. Y me gustaría que ustedes me dejaran sus comentarios, me dieran sus opiniones. Si sabías acerca de todo esto, pues también házmelo saber. O si tienes alguna otra duda o inquietud acerca de la historia de Guamal, coméntamelo y trataremos de darle respuesta.